Queridísimos amigos, bienvenidos a otro capítulo en nuestro humilde canal. Estoy, aunque no parezca, en compañía de un ser que está en cámara, que está en pantalla y no obstante difícilmente logren verlo. Está aquí a mi derecha, agazapado en la oscuridad, y se trata de nada más y nada menos que Lulu. Lulú es un felino impredecible que en cualquier momento puede revertir cualquier tipo de situación. Bienvenidos, estamos para hacer escatología hoy con una parte especial del libro, interesante, conflictiva. Vamos a ver el apartado de las parábolas, cómo debe interpretarse la parábola, y nos va a llevar por una serie de pensamientos eh, tal vez paradójicos cuando consideremos algunas cuestiones fundamentales de la escritura. Antes de comenzar, quería anunciar que me gustaría una vez por mes tener un tipo de video diferente en el cual pudiera tomarme la libertad de salir de la escatología y de Mateo, que es el otro estudio que estamos haciendo, y tocar algún tema de otra naturaleza. Estos temas podrían estar definidos por los miembros del canal, los que miran estas cosas. Tan simple sería como dejar alguna sugerencia, alguna pregunta en los comentarios, o por otra parte yo podría también seleccionar algún tema, algún artículo de los muchos que hay por allí dando vuelta, algunos de mis propios artículos que he publicado hace años, y también tener la posibilidad de tal vez tocar algún tema de actualidad, pero esto sería solamente una vez por mes, y quería dejar hecha la invitación para aquellos que quieran volcar sus inquietudes con respecto a este tema. Si hay algún tema en particular que les interesa, algún tema preferentemente de teología, me gustaría eh, tener la libertad de una vez por mes hacer un programa dedicado a algún otro tema eh, que no sean los temas habituales de este canal. Eh, Voy a leerles, antes de comenzar con las lecturas de hoy en el libro del Dr. Pentecost, voy a leerles, tengo aquí abierto un escrito en la Biblia, tengo Mateo capítulo 13. Para aquellos que les gusta seguir la lectura, mientras que uno lee desde aquí, podrían buscarse en la Biblia Mateo capítulo 13. ¿Por qué selecciono Mateo capítulo 13? Bueno, porque es un pasaje fundamental en el tratamiento de un tema como lo es las parábolas. Quiero poner en contexto al pasaje que voy a leer, porque es muy importante y hay algunos malos entendidos dentro del mundo cristiano que conviene aclarar antes de hablar de las parábolas. Hay un concepto eh, tal vez ingenuo dentro del cristianismo que consiste en lo siguiente: creer que Jesús utilizó las parábolas debido a que, como buen maestro con capacidades didácticas y hablándole a un pueblo simple, su preferencia era allanarles el camino a los oyentes, simplificarle las cosas y poner de alguna manera al alcance del entendimiento de ellos
las enseñanzas profundas de Dios a la altura de sus capacidades intelectuales. Esto es lo que normalmente se cree cuando uno piensa en Jesús enseñando una parábola. Pero esto es completamente distante de la realidad que nos muestra la Escritura. La Escritura nos muestra una realidad absolutamente distinta. Primero y principal, Jesucristo, a lo largo de su ministerio, que duró aproximadamente entre 3 años y 3 años y medio, nunca utilizó parábolas comenzando desde el principio. Las parábolas fueron utilizadas por Jesús al final de su ministerio, al final del tercer año de ministerio. Si uno hace un estudio cronológico de la vida de Jesús, de esos 3 años registrados en los evangelios, va a encontrar, tal vez con sorpresa, de que la utilización de las parábolas por parte de Jesús son al final de su ministerio, cuando ciertamente la relación entre Israel y su Mesías ya se había roto. No tomaré ahora el tiempo de hacer una cronología de Mateo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, porque esto es algo que vamos a hacer y estamos haciendo de hecho en el estudio de Mateo. Pero en Mateo capítulo 13, cuando ya ha llegado casi al final de los 3 años de ministerio de Jesucristo y la relación entre Israel está rota, pueden tomar constancia de esto leyendo Mateo 10, 11 y 12, especialmente 11 y 12, cuando ya la relación está destruida, cuando ya Israel, podríamos decir, de manera institucional, general, ha rechazado al Mesías, Jesucristo da un giro en su enseñanza que hasta ahora había sido una enseñanza directa, explícita, clara y contundente del reino de Dios siendo ofrecido a los judíos. Jesucristo da un giro absolutamente inesperado en el capítulo 13 y nos dice, Mateo 13, voy a leer desde el versículo 1 en adelante: en aquel día salió Jesús, tendría que leer el capítulo 10, 11 y 12, pero tomo del 13. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, el mar de Galilea que estaba allí. Y grandes multitudes se juntaron a él, y entrando él en una barca se sentó, y toda la multitud estaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó luego, porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mas parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Es llamativo la manera misteriosa en la cual Jesucristo presenta esta realidad. Pero el hecho de que esta es la primera vez que Jesús decide utilizar una parábola para enseñar a la multitud, no pasa desapercibida por parte de sus discípulos. Y sus discípulos inmediatamente, en el versículo 10, vinieron a él y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Esto dando a entender claramente que a los discípulos
les parecía algo totalmente fuera de costumbre, fuera de lo normal. Porque si uno toma tiempo y lee desde este punto hacia atrás, va a encontrar que Jesús nunca utilizó parábolas. Los discípulos se sorprenden. Llegan hasta él y le preguntan: maestro, ¿qué es esto? ¿Por qué les enseñas por parábolas? Jesús responde a esto, y respondiendo les dijo: porque a vosotros, a los discípulos, tengan en cuenta que acá, en el capítulo anterior, había habido una discusión grande, en la cual Jesús había establecido una diferencia tajante entre el pueblo que lo seguía, que lo escuchaba, y los discípulos que estaban comprometidos con Jesús. Hay un escándalo en el capítulo 12, el capítulo anterior, en el cual Jesús, de forma tajante, abrupta y reprensiva también, discrimina de alguna manera a los judíos que lo seguían y lo escuchaban simplemente de aquellos judíos que habían sido constituidos sus seguidores. Entonces, sobre esta base, Jesús le dice: les hablo por parábolas porque, quiero leer textual, porque a vosotros, haciendo referencia a que ustedes son realmente mi familia, mis discípulos, os he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Esta es la explicación por la cual Jesús utiliza de aquí en adelante parábolas, porque ha establecido una diferenciación en el trato entre aquellos que lo habían rechazado y aquellos que lo habían decidido seguirlo como discípulos. Esto es drástico en el capítulo 11 y 12. Hay que tomar tiempo para verlo. Esta lógica del vosotros y ellos, ¿no? Es terrible. Agrega Jesús: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Hace referencia a los discípulos. Mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. ¿Ustedes quieren saber por qué yo les hablo ahora por parábolas? Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, presten atención, aquellos que todavía tienen discrepancia conmigo en el sentido de que Israel no es la iglesia. Dijo Isaías refiriéndose a Israel: el corazón de este pueblo se ha ensanchado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos, dice Jesús a los discípulos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros, otra vez esta palabra de vosotros, en contraste con ellos, el pueblo, la masa, que lo seguía, pero oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y a continuación Jesús les explica la parábola del sembrador a ellos. No solamente esto, sino que en este capítulo está plagado de parábolas. Lo único que encontramos en el capítulo 13 son parábolas con las cuales Jesús se refirió al pueblo. Y sin parábolas, ya, a partir de este punto, no les predicaba el reino de Dios. Se podría ahondar mucho más, y de hecho en el estudio de Mateo lo vamos a hacer.
Pero Jesús ciertamente utilizó este método para ocultar de los ojos de Israel las grandes verdades que tenía que revelarles a ellos. Que Él era el Mesías y venía a ofrecer un reino. Pero como ellos se negaban a aceptarlo, este gran tesoro de revelación iba a ser ocultado de sus ojos y de sus oídos porque habían decidido rebelarse contra Dios, cosa que incluso estaba profetizada en Isaías y en otros profetas, que veremos a su tiempo. El hecho de que Jesús utilizara las parábolas no significa que simplificara las cosas a su pueblo según la Escritura, sino el propósito era esconder del pueblo rebelde de Israel las verdades que él había venido a revelar, que había estado revelando durante 3 años, y ellos estaban en otra, completamente. Lo único que lograba Jesús con la explicación, la revelación clara, llana, explícita, literal de sus enseñanzas, lo único que había logrado era irritar a un pueblo contradictorio y rebelde y multiplicar ese escándalo consistente en que el pueblo decía, este no puede ser el Mesías. Llegó un punto en el cual hubo una gran ruptura registrada en capítulos 11 y 12, y Jesús, entonces, de hecho, Jesús dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a otro pueblo que produzca los frutos. Andando el tiempo, nosotros vemos que ese pueblo constituido es eufemísticamente llamado pueblo, es la iglesia, en la cual están integrados los judíos y los gentiles, y que Israel fue desechado hasta el tiempo en el cual llegue su restauración, tiempo futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que tratemos de aclararnos a la hora de tener un concepto del por qué Jesús utilizó las parábolas. Jesús no era un maestro bueno que trataba de, con las parábolas, darse a entender con claridad. Nada más lejos. Más lejos. Ahora, ustedes y yo entendemos una cosa. En general, si vos le decís estas cosas, si vos le decís a los creyentes, a ver, amigos cristianos, tenemos asumido que Jesús no quiso simplificar las cosas con las parábolas, ¿no? Sino que quiso ocultar las verdades de la revelación de Dios en el contexto del reino a Israel. Y los creyentes te van a mirar como diciendo, ¿vos estás loco? ¿O qué comiste, amigo? ¿Cómo Jesús con las parábolas va a querer ocultar? Bueno, sí, es que hay que leer claramente el capítulo 13, de su boca Jesús dice estas cosas. Ahora bien, vamos a ir al PDF y vamos a hacer una lectura de lo que el Dr. Pentecost y otros expertos analizan sobre la interpretación profética por medio de parábolas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una cosa no contraviene o no contradice a la otra, ¿no? Vamos a ver, aunque las enseñanzas dichas por medio de parábolas eran un mensaje codificado, cerrado, restringido, solamente para aquellos a quienes Dios les había dado oído para oír. No obstante, cuando llega el tiempo en el cual nosotros, la iglesia, abrimos la Escritura y leemos las parábolas, nosotros que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos la capacidad de entender las parábolas. El público original al cual se dieron las parábolas tenía muchos inconvenientes porque estaban determinados por una actitud negativa hacia Cristo, excepto una minoría, según la Biblia nos dice, escogida por gracia para que no fracasara todo el pueblo de Israel.
Dios, como siempre, en su gracia, la gracia es un favor dado de parte de Dios al hombre que el hombre no merece. Dios ablandó los corazones de algunos, les dio oídos y ojos para ver, pero la mayoría, mejor dicho, la totalidad de los israelitas no hubieran estado en condiciones de entender y de ver en Jesús al Mesías. No nos olvidemos un pasaje central en esto. Cuando Jesús pregunta a Pedro, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y bueno, algunos dicen esto, otros dicen el otro, dice Pedro, ¿y tú quién dice? Bueno, dice Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús retruca automáticamente y le dice, bien Pedro, pero ten en cuenta que esto que vos sabés, no lo sabés porque sos tan despierto, ni te lo reveló alguna otra persona. Esta afirmación que hace Pedro, Jesús dice, te la reveló el Padre. En eso está la prueba de que Dios se compadece de los pecadores y les da la fe, que es un don de Dios. Nosotros somos salvos por fe, y esta fe, dice el apóstol Pablo, es un regalo de Dios. La fe ni siquiera es nuestra. A ver, esto lo dice la doctrina católica. Amigos, la doctrina católica entiende que la salvación, la fe, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Está en la doctrina católica. Nosotros a veces los evangélicos somos flojos en entender de que la fe por la cual el creyente ejerce su creencia en Dios no es una fe cualquiera. Es la fe dada por Dios para poder creer. Lean Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Entonces, nosotros que hemos sido beneficiados por el don de la vida eterna, por el don de la fe para poder creer, tenemos la morada del Espíritu Santo conforme a las promesas que Cristo dio y podemos entender las parábolas y estamos en condiciones de entenderlas. Nosotros no tenemos un velo en los ojos como si fue puesto sobre el Israel rebelde de la época de Cristo. Hay una gran diferencia. Entonces, no obstante, debemos entender de que las parábolas en sí son un medio de comunicación profética muy complejo y hay requisitos para no malinterpretarlas. Entonces voy ahora al punto C, en el cual comenzamos hoy, la revelación profética por medio de parábolas. Dice el doctor Pentecost, un tercer método para revelar los eventos futuros es por medio del uso del método parabólico de instrucción. Las parábolas. Una parábola, de acuerdo con Angus y Green, es una narración construida para comunicar verdades importantes. El Señor hace frecuente uso de este método como canal de revelación profética. Por lo tanto, la interpretación de las parábolas es de suma importancia. La interpretación de las parábolas es de suma importancia. Ram ha declarado sucintamente, brevemente, las reglas para guiarnos en la interpretación de las parábolas. Número 1. Vamos a entrar en materia. Acomódense, esto va a estar muy interesante. Aquellos que siempre leyeron las parábolas de Jesús con algún dejo de misterio, con alguna impresión de ver algo que está realmente escondido, no se equivocan. Las parábolas, aún para nosotros que tenemos el Espíritu Santo y podemos entenderlas, representan un desafío
y necesitamos aprender a reconocer las enseñanzas en una parábola. Ya que nosotros tenemos oídos para ver, ¿no? Oído para oír y ojos para ver, gracias a Dios, podemos hacerlo y debemos hacerlo, pero no es tan simple. Observen. Número 1. Determine la naturaleza exacta y los detalles de las costumbres, prácticas y elementos que forman el material o parte natural de la parábola. Esto de alguna manera lo hemos mencionado anteriormente cuando una de las leyes de la interpretación de toda la escritura es comprender el contexto cultural en el cual el escritor original se dio a entender al público, a un público determinado. Entonces, más cuando vemos una parábola, debemos prestar mayor atención a las costumbres, a las prácticas y a los elementos que forman el material o parte natural de la parábola, ¿no? Estábamos leyendo en Mateo capítulo 3, me viene a la mente, ahora se los menciono, Juan el Bautista, hablando con los fariseos y los saduceos, les dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será cortado y quemado, ¿no? Eso es una parábola simple de entender para nosotros que aún vivimos en una sociedad moderna o postmoderna, Pero a continuación recuerdo que Juan el Bautista en Mateo dice, déjenme que lo busque, así no me invento nada, y se los leo directamente de acá. Estoy en Mateo capítulo 3 y hay una parábola muy interesante. Dice así: yo a la verdad, dice Juan, os bautizo con agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Fíjense qué interesante acá. Su aventador, una expresión parabólica. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta expresión parabólica es muy interesante porque es simple y es de la época. Israel era un país, una nación, un pueblo que, lo mismo que en la actualidad, su economía estaba basada en la agricultura. Y aquí hay una serie de elementos de época por medio de los cuales Juan representa la actitud de juicio que tenía el Mesías presentándose ante un pueblo que debería haber estado bien dispuesto, Israel, y no lo estaba. Por eso Dios envía primero a Juan para preparar el camino, ¿no? Su aventador, el aventador era un artilugio por medio del cual se sacudía el trigo y la paja. Cuando se separaba el trigo de la paja, que era un trabajito que había que hacer, lo que se hacía era aventarlo hacia el aire, hacia arriba, y naturalmente, como las gavillas de trigo tenían el grano que era más pesado y la paja es más liviana, al aventar hacia arriba, hacer ese trabajo, la brisa normalmente hubiera llevado la paja que hubiera caído fuera del aventador, fuera de una especie de zaranda que tenían, y el trigo que era más pesado caía dentro del aventador. De esa manera se separaba la paja del trigo. Entonces, su aventador está en su mano. ¿Qué significa esto? Esto significa que, hablando ya en términos más claros, el poder de separar la paja del trigo, lo inútil de lo útil, estaba en la mano de Cristo. Esto es lo que quiere decir esta pequeña parábola.
el poder de discernir, de separar, de juzgar a aquellos verdaderos creyentes de lo que no lo eran, estaba en la mano de Cristo. Su aventador está en su mano. Y limpiará su era. Esto significa, esta expresión, que iba a dar por cumplido todo el proceso por el cual se terminaba de separar la cosecha, lo que servía de lo que no servía. Esto significa que Cristo iba a llevar hasta las últimas consecuencias la tarea de recoger el fruto espiritual de su obra y de desechar lo que no servía. Limpiar su era incluso implica el hecho de que su era, la era de, en el caso de Cristo, la expresión significa que es un territorio, un terreno de su propiedad. Y realmente, si hay algo claro que podemos determinar leyendo el Antiguo Testamento, es que la tierra dada a Israel para que viviera pertenecía y pertenece a Dios. De hecho, en un sentido más amplio, el pueblo pertenece a Dios. Todo lo que hay allí pertenece a Dios. Y esta expresión, limpiará su era, habla claramente de cómo viene con una determinación de hacer un trabajo dentro de la esfera de su propiedad, restringido a Israel. Restringido a Israel. Nos dice incluso que recogerá su trigo, lo cual está claro lo que representa, en el granero, en un lugar seguro, significa esto, y quemará la paja en fuego, que para el horror de todos los oyentes, agrega Juan, en fuego que nunca se apagará, para representar poéticamente de alguna manera aquello que todos los judíos creían que era el castigo eterno. La separación eterna de Dios. Una condición en la cual el pecador queda separado eternamente de Dios. Esta simple parábola, a ver que me perdí y quiero ver dónde estoy. Estoy acá. Yo estaba leyendo Mateo, pero estamos acá en el PDF. Esta parábola, breve, simple, nos hace ver, estoy leyendo acá el punto 1 de nuevo, determine la naturaleza exacta y los detalles de las costumbres, prácticas y elementos que forman el material o parte natural de la parábola. Con esto más o menos nos damos una idea qué trabajito hay que hacer para comprender una parábola. Número 2. Determine la verdad central que la parábola está tratando de enseñar. Yo les hago esta pregunta, no la voy a contestar, pero me gustaría que ustedes piensen. En el caso de la parábola que he citado recién, ¿cuál es la verdad central? ¿Cuál es la verdad central? Determinen ustedes, habiendo leído, habiendo escuchado esto que dijo Juan, ¿cuál es la verdad central? Y vamos haciendo este ejercicio, ¿no?, interesante de discriminar algo fundamental, que es entender cuál es la verdad central en una parábola. Número 3. Determine cuánto de la parábola es interpretado por el Señor mismo. Bueno, en el caso de Mateo capítulo 13, ¿se acuerdan cuando leímos recién que dice, oíd vosotros el significado de la parábola del sembrador? Y Jesús ahí hace todo una exégesis perfecta de lo que quiso decir a oídos del pueblo. Dice, ustedes escuchen. Muchas veces todo lo que necesitamos saber está explicado por Jesús unos párrafos más abajo. Número 4. Determine si hay algunas claves en el contexto relacionadas con el significado de la parábola. Si ustedes leen Mateo 11 y 12, van a ver que cuando llegan al 13, esta dicotomía, ellos como el pueblo rebelde que escuchaba pero no oía, y vosotros, queda establecida esa dicotomía. Ya viene
haciendo este paralelismo de los capítulos anteriores, cuando los únicos que lo seguían a Cristo eran sus discípulos, aún con muchas dudas y muchos cuestionamientos, pero eran del grupo de discípulos, ¿no? Bien, cuando llegamos al capítulo 13 y vemos la parábola del sembrador, aparece una palabra clave, que es vosotros. A vosotros es dado saber esto, a ellos no. ¿De dónde sale esta luz? Sale de determinar si hay claves en el contexto. Claro que en el contexto de Mateo 13 hay claves para entender. Es el ellos y el vosotros. Pero si uno lee solamente la parábola, como se acostumbra a hacer normalmente, esta clave se pierde. ¿Se entiende? Bueno, de ahí que uno insista como un burro, repitiendo, que no hay que perder de vista el contexto. Ahora, cuando vemos estos ejemplos decimos, claro, el contexto es determinante. Claro, en un contexto en el cual Jesús ya desechó a Israel, capítulos 11 y 12, y establece el ellos y el vosotros, entender las parábolas en ese contexto aporta la clave. Número 5. No le busques sentido a todo cuanto dice la parábola. Esto significa que no necesariamente cada elemento de la narrativa de la parábola tiene que tener un significado espiritual, etc. No hay que irse por las ramas. Número 6. Tenga cuidado del uso doctrinal de las parábolas. Acá se va a explayar un poco más. ¿Esto qué vendría a ser? Tenga cuidado del uso doctrinal de las parábolas. Hay cristianos, que abren la Biblia delante de una congregación y dice, bueno, hoy vamos a ver la enseñanza de la parábola fulana, ¿no? Las parábolas no enseñan doctrina. La Biblia es un compendio del cual extraemos una doctrina. Una doctrina está basada no en una parábola. No se puede sacar una doctrina, estoy hablando en términos absolutos y teológicos, una completa doctrina, como sería la doctrina de la salvación, ¿no? La soteriología, que es un gran apartado dentro de la teología. Una doctrina fundamental de la fe cristiana no proviene de una parábola, proviene de todo lo que la Biblia enseña tocante a la salvación de las almas de los hombres. Entonces, la tendencia en general es sacar o basar una doctrina fundamental en una parábola. Tenga cuidado del uso doctrinal de las parábolas. No hay que exagerar. Las parábolas, en todo caso, forman parte de un cuerpo de textos de los cuales aprendemos una doctrina. La doctrina excede en mucho cualquier parábola. Número 7. Para su completa interpretación es necesario el entendimiento claro del período de tiempo para el cual fueron dadas muchas parábolas. En este caso, fundamentalmente Mateo 13, yo diría que esa parábola fue dada para el período final en el cual Jesús está frente a Israel. Y de hecho, en su contexto vemos todo un discurso de juicios, de reprobación y de reprensión de parte del Mesías para con Israel, su pueblo, que ha fracasado en recibirlo como su rey Mesías. De tal manera incluso que hasta toma la determinación de no enseñar más claramente, sino por medio de parábolas, por causa de la oposición que este pueblo está determinado a mantener contra Cristo. Entonces hay que tener un entendimiento claro de del tiempo, del periodo en el cual se encuentra la parábola.
Insisto que Israel no es la iglesia y no debe confundirse esto, porque esto solamente va a llevar andando el tiempo, llevando, si alguien cree que Israel es la iglesia es Israel, son la misma cosa, si uno llega hasta las últimas consecuencias con esta máxima, con esta idea, lo único que va a hacer es complicarse cuando tenga que entrar en doctrinas más profundas como la escatología, que es lo que precisamente estamos tratando de adentrar. El mayor hincapié, sigue el doctor Pentecost, el mayor hincapié en las reglas que nos dan Angus y Green parece ser el de que la interpretación sea consecuente. Ellos escriben: la primera regla de interpretación es: asegúrese de cuál es el alcance de la parábola, bien sea por referencia al contexto o a pasajes paralelos, y capte la verdad central que la parábola está destinada a exponer, distinguiéndola de todas las otras verdades que la rodean, y permita que las partes de la parábola que se explican sean explicadas en armonía con esa verdad central. Cualquier interpretación de una parábola o alegoría que no sea consecuente con la gran verdad que a las claras envuelve debe ser rechazada. De la interpretación inspirada de las parábolas que se nos da en la Escritura, podemos sacar la conclusión de que debemos evitar tanto el extremo de suponer que solo el propósito de toda la parábola debe tomarse en cuenta, y el extremo de insistir en que cada cláusula tiene un doble sentido. Esta es una tendencia bastante normal cuando alguien trata de explicarse una parábola. O la simplifica demasiado o se va demasiado por las ramas. Acá dice: no hay que ir a ningún extremo. No hay que ir a ningún extremo porque se puede simplificar la verdad central, por ejemplo, de una parábola. Es importante tenerlo en claro, pero al mismo tiempo, sin irse demasiado por las ramas, explicar algunos aspectos que rodean la verdad central. Es difícil, no es fácil. A ver, ya vuelvo a esto. Quienes dicen, y yo lo he dicho en algún momento y me arrepiento, que la Biblia es un libro fácil de entender, de que no, que la Biblia, vos agarrá y leé la Biblia, que la Biblia es fácil. Yo no voy a decir que es para los expertos, olvídense, eso no existe. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Pero en el proceso de guiarnos a la verdad, si nosotros no ponemos de nuestra parte seriedad en el estudio de la Biblia, hay cosas que no las vamos a entender. Segunda regla de interpretación: no debe sacarse ninguna conclusión doctrinal de parábolas o tipos, o de alguna parte de ellos, que no sea consecuente con otras revelaciones claras de la verdad divina, aun cuando las doctrinas sean consecuentes con el propósito de la parábola o tipo. De esto ya hablé hace un momento. Tercera regla de interpretación: es importante que las parábolas no se constituyan en la primera y sola fuente de doctrina de la Escritura. Las doctrinas ya probadas pueden ser más ampliamente ilustradas o confirmadas por ellas, por las parábolas. Pero no debemos acumular doctrina exclusiva o principalmente procedente de sus exposiciones, de las exposiciones de las parábolas. Las parábolas no revelan nueva doctrina. La parábola en todo caso da una verdad básica, general, que debe adaptarse a alguna doctrina fundamental de la fe cristiana. Es de suma importancia, al tratar con parábolas,
separar aquello que es esencial de lo que solo está relacionado con el tema. Si esto no se hace, puede ponerse un énfasis falso en una parábola y pueden sacarse conclusiones erradas. Horn ha indicado un cuidadoso y adecuado sistema de reglas para guiarnos en la interpretación de parábolas. Él escribe. La primera, escuchen esto porque esto es... Horn es una persona que tiene una pluma muy elocuente. Vale la pena escuchar cómo se expresa. La primera excelencia de una parábola es que gira sobre una imagen bien conocida y aplicable al tema. Tomen la parábola, si quieren, que dio Juan, ¿no? De la cosecha, de la era, del aventador. La primera excelencia de una parábola es que gira sobre una imagen bien conocida y aplicable al tema, el significado de la cual es claro y definido, pues esta circunstancia le dará esta claridad que es esencial a toda especie de alegoría. 2. La imagen, sin embargo, no solo debe ser apta y familiar, el tema de la cosecha, por ejemplo, de separar la paja del trigo, no solo debe ser apta para representar algo y algo que nos resulte familiar o que le resulte familiar al público al cual se le estaba dando, sino que debe ser también elegante y hermosa en sí misma. Y todas sus partes deben ser claras y pertinentes, ya que el propósito de una parábola, y especialmente de una parábola poética, no solo es la de explicar más perfectamente alguna proposición, sino frecuentemente el de darle animación y esplendor. Bueno, Horn hace que Pentecost quede en su pluma chiquito así, ¿no? 3. Toda parábola se compone de 3 partes. Fíjense qué maravilla cómo lo va a expresar. Número 1. La similitud sensible, que es como la corteza. Número 2. La explicación o sentido místico, que es como la savia o fruto. Y número 3. La raíz o alcance hasta donde se extiende. Él, para explicar las parábolas, te usa otra parábola. Así de claro, ¿no? Número 4. Para la explicación y aplicación correcta de las parábolas, debe asegurarse su alcance general y sus propósitos. Número 5. Donde quiera que las parábolas de Jesús parezcan capaces de tener diferentes sentidos, podemos con toda certeza concluir que el verdadero sentido es aquel que esté más al nivel de la comprensión de sus oyentes. Se refiere a los oyentes originales, no a nosotros. Fundamental esto. Número 6. Estamos terminando. Aguanten. Mantengan la concentración que estamos terminando. Número 6. Como toda parábola tiene 2 sentidos, el sentido literal o externo y el sentido místico o interno, el sentido literal debe ser el primero en explicarse, para que la correspondencia entre este y el sentido místico sea más fácilmente percibida. Número 7. No es necesario en la interpretación de las parábolas que insistamos ansiosamente en interpretar cada una de las palabras en particular, ni debemos esperar con mucha curiosidad la adaptación o acomodación de ellas. En todas sus partes, el significado espiritual que tienen ellas mismas, porque muchas circunstancias introducidas en las parábolas son meramente ornamentales. Hay mucho detalle en la parábola que sirve para adornar lo que se está diciendo. Y están destinadas a ser la similitud más agradable
e interesante. Número 8. La atención a las circunstancias históricas. Estas son las cosas que a mí personalmente me gusta enfatizar, porque generalmente la clave de una buena interpretación de una parábola está en esto: la atención a las circunstancias históricas, así como un conocimiento de la naturaleza y propiedades de las cosas de las cuales son tomadas las similitudes. Contribuirán, entendiendo estas cosas, se contribuirá esencialmente a la interpretación de las parábolas. Conocer bien la historia en su contexto, ¿qué significa, no? Por último, aunque en muchas de las parábolas Jesucristo trazó el estado futuro de la iglesia, sin embargo, tuvo el propósito de que comunicaran algunos preceptos morales importantes, los cuales no debemos perder de vista al interpretarlas. Yo no sé si estoy de acuerdo con este punto número 9, porque para mí hay escasamente un par de parábolas, en todas las parábolas, que hacen referencia a la iglesia. La inmensa mayoría de las parábolas que aparecen en los evangelios, sino todas prácticamente, la inmensa mayoría, están dirigidas a Israel, a la realidad de Israel. Y en una fracción, podríamos decir, hay escasamente un par de parábolas que hablan, en términos, como lo dice aquí, del estado futuro de la iglesia. En este punto se dice, yo lo voy a poner en estas palabras, porque a mí no me cierra el hecho de que diga muchas parábolas revelan por parte de Jesucristo el estado futuro de la iglesia. Yo no encuentro muchas parábolas que hablen de la iglesia. Yo encuentro una o dos, nada más. La parábola de los talentos no es para la iglesia. La parábola de las 10 vírgenes no es para la iglesia, amigo. No, son parábolas dadas a la realidad de Israel y no tienen aplicación a la iglesia. Pero estoy de acuerdo con esto. Algunos preceptos morales importantes están revelados en ellas y no debemos perderlo de vista. No debemos perder de vista algunos preceptos morales. Ya cuando en el estudio de Mateo, que vamos a estudiar las parábolas, ahí veremos cuál le cabe a Israel y cuál no le cabe a Israel, y cuáles son las cuestiones morales que nosotros como cristianos de la iglesia debemos retener. Bueno, nada más. Pasamos después a la letra D, lo próximo video, revelación profética por medio de sueños y éxtasis. Muy interesante. Llegamos 53 minutos. Un poquito largo si soy. Pero bueno, tenía que terminar, amigo, disculpen. Tenía que terminar con la parte de las parábolas. Ya con eso estábamos de parábola. Espero haber contribuido más a clarificar el tema de las parábolas que a confundir. Si te resultó un poquito chocante lo que dije de las parábolas, meditalo, pensalo, léelo, discutilo en la caja de los comentarios, no hay ningún problema. Siempre que las discusiones sean en buenos términos, a mí me encanta discutir en buenos términos. No hay que confundir con las faltas de respeto y las cosas burdas, ¿no? Bueno, Lulú está despertando de su sueño. A ver, Lulú, qué gato hermoso que tengo acá. Lulú, ¿has comprendido el significado de las parábolas? Espero que sí, Lulú, espero que sí. Bueno, amigos, queridos, nos estamos viendo la próxima. Nos tocaría Mateo, la próxima. Pero pronto, como les decía, vamos a estar con José, que nos tiene un tema alucinante preparado. Ojalá que mañana ya podamos estar aquí en el estudio con José, con
con los temas que él suele traer. Y también vamos a entrar en algún temita diferente, que si ustedes quieren pueden proponer en los comentarios. Amigos, no los distraigo más, nos estamos viendo, cuídense.